Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué momento, en qué baile está metido, ¿no? Porque habla ANCAP, todo el mundo habla ANCAP, todo el mundo sabe. Curioso, porque hoy no lo vi en la prensa el tema. Se ve que hoy nos dieron libre. Se extrañó, ¿no? Le pareció extraño. Hay ¿no? fútbol el fin de semana, es eso. Pero siempre algo en la prensa se encuentra. Como usted hoy acá, está en la prensa. Claro. Está bien, sí, es así. Y por eso agradezco la invitación para poder, Explicar desde el un punto de poco. vista nuestro, aclarar lo que tengamos que aclarar. Bueno, ¿y cómo aclara este déficit y todo lo que se está denunciando, podríamos decir, en cuanto a irregularidades? Para aclarar el déficit, yo necesariamente tengo que hacer una breve historia, ¿verdad? De lo que es ANCAP. ANCAP tuvo 3 grandes ciclos de desarrollo. 1931, cuando se constituyó, que eso fue un golpe muy importante de timón en el Uruguay. Había mucha competencia de las multinacionales que no querían que hubiera una refinería en el Uruguay. El segundo ciclo de desarrollo fue en la década del 50 y yo opino que el tercer gran ciclo de desarrollo fue el que empezó en el 2005. Luego de 20 años anteriores al 2005, donde prácticamente no se invirtió. La industria cementera estaba en el piso. Las pérdidas que se habla de la industria cementera vienen de la década del 90. En el 2001 se paró la refinería prácticamente para replantearse si había que tener una refinería o había que importar o hacer una privatización. Y después el pueblo en el año 2003 tomó una resolución, en mi opinión, muy importante, que fue decidir que lo que había que hacer en ANCAP era transformar la empresa. Esa es la conclusión que yo saco del veredicto popular del 7 de diciembre del 2003. Y en ese camino estamos en un camino de transformación de la empresa. Y por lo tanto, los caminos de transformación, los resultados para un camino de transformación pueden ser a corto plazo, a mediano o a largo plazo. En el caso nuestro, estamos en un camino de que los resultados los vamos a ir obteniendo a mediano plazo. Por ejemplo, en la industria de Portland, que es una industria que, repito, viene dando pérdidas de la década del 90, porque no tenía inversiones, porque competíamos en condiciones desiguales, porque además ahí es competencia, ahí no hay monopolio, con una empresa que había traído equipos nuevos en aquel momento, en el año 96, había sido declarado de interés nacional y había tenido determinadas exoneraciones para eso, y en ese marco ANCAP estaba compitiendo, o sea, mal. En el 2007, en el plan estratégico, cuando el presidente de ANCAP era el compañero Daniel Martínez, ese plan estratégico determinó un conjunto de inversiones muy importantes en la empresa. Miles de millones de dólares se invirtieron. ¿Por qué tanta inversión en tan poco tiempo? Y porque veníamos de un periodo en el cual no se había invertido nada. Se precisaba un shock de inversión. Claro, se es necesitaba entendible la explicación de la inversión. Ahora, ¿por qué los números de inversión terminaron costando el doble? Porque uno hace un presupuesto de lo que se necesita y eso es opinable, ¿verdad? Es decir, porque yo he escuchado, y además con mucha atención a otros señores que vinieron acá, legisladores, a opinar sobre el tema ANCAP, y han manifestado cosas que, en mi opinión, algunas son inexactas. ¿Cuál? ¿No? Por ejemplo. Y por ejemplo, se dijo que habíamos comprado la peor cantera de 33, se dijo acá en este programa. Y eso no es así de ninguna manera. Tenemos la mejor cantera adquirida en el departamento de 33 con la mejor calidad y cantidad de piedra para hacer emprendimientos cementeros y caleros. ¿Y el precio que tenían estimado? Y al precio que estaba estimado comprar. Fue un gran negocio haber adquirido esa cantera. Bien. ¿Está dando ganancias? No, es un negocio a futuro. Es un negocio que yo decía, ¿no? La investigadora también nos permitió ver cosas ahí. Por ejemplo, una pregunta que se hizo en el marco de la investigadora, orientada, por supuesto, por algunos de los legisladores de la oposición, era referido a por qué se había decidido invertir en Minas y en Paysandú cuando en realidad la mejor inversión hubiera sido en una nueva planta de cemento en 33. Porque también eso no es inexacto que se ha manejado acá en el programa. Se ha hablado de que la inversión era de 120 millones de dólares y después terminó costando 230. La inversión inicial era para una nueva planta en 33. Después, en ese planeamiento estratégico, el directorio de ANCAP decidió, de la época, yo no estaba, pero comparto la orientación, decidió que lo que había que hacer era
no cerrar ni Minas ni no cerrar Paysandú, porque iban camino al cierre producto de la desinversión. Entonces lo que se hizo fue aumentar la inversión para poder potenciar ambas plantas en ambos departamentos del interior. Después, en 33, estamos en otro emprendimiento, que es un emprendimiento calero, que tenemos una planta pequeña, en pleno proceso productivo, y sobre finales de año vamos a tener una planta grande, si ustedes van a 33 es notorio, llevamos más del 90% de la obra realizada, y con enormes posibilidades, no solo de atender el contrato actual, sino otros mercados. Ahora, Juan, más allá de lo que dice la oposición, por ejemplo, ayer el actual presidente del Banco Central y exministro de Economía, Mario Vergara, habló de desvíos, él habló de desvíos en las inversiones que quisieron trasladarse a precios y eso no se aceptó en el Ministerio de Economía. Allí ya no es la oposición, ¿no? No, yo no voy a referirme a compañeros del Frente Amplio, sí a lo que pasó en la... ¿Pero hubo desvíos en las inversiones previstas? En la comisión investigadora se manejó el tema de que efectivamente hubo algunos años en los cuales no se reconocieron determinados costos, entre el 2009 y 2014, determinados costos que efectivamente ANCAP incurría y no estaban reflejados en la paramétrica y esos costos los tuvo que absorber ANCAP. Ajá. Eso lo reconoció también Ahora Vergara. Sí se asumieron, esa es la razón por la que el precio del combustible no bajó, pese a que el petróleo bajó casi a la mitad. El combustible bajó, ¿no? Porque además eso es otro elemento que... Está más caro que el año pasado, 42.50, costaba 41.80. Si me dejás un momentito explico un poco lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, porque realmente lo he venido analizando y me resulta hasta curioso lo que está ocurriendo con esto de que, sobre todo la oposición dice, bajaron un 2%, podían haber bajado un 7%. Entre 1995 y 2005, 10 años, 1995, 2005... ¿Saben cuántas rebajas de naftas hubo? 4 rebajas de nafta. La última, curiosamente, cuando se estaba yendo el gobierno en el 2004. Y no había bajado el petróleo. En los últimos 10 años hubo 16 rebajas del precio de los combustibles. 16 rebajas contra 4 en el mismo periodo de tiempo. Y hago otra comparación más. Con esto no estoy salvando que el precio de los combustibles sea barato, ni mucho menos. Digo que tenemos que seguir trabajando en esa mejora, somos un país dependiente. Pero otro elemento que también tiene que tenerse en cuenta a la hora de analizar estas cosas. En el 2000, el salario mínimo nacional andaba en el entorno de los 2.000 pesos. Si uno pudiera comprar combustible con un salario mínimo nacional, en el 2000 compraba 74 litros de nafta. Hoy, con el salario mínimo nacional actual, una persona podría comprar 214 litros de nafta. ¿Esto qué tiene? En términos reales está más barata el litro de nafta. ¿Qué quiere decir? Que primero, que aumentó considerablemente el poder adquisitivo de ese salario mínimo con respecto a aquella época, y a su vez que también eso ha tenido una situación de que estos directorios, estos últimos directorios, así sea mínima la posibilidad. Cuando había una chance de bajar el precio de los combustibles, lo hicimos, porque si hay que dar una señal positiva, la dimos. Y así varios actores de esta sociedad lo han reconocido. Ahora sí tenemos por ahí una placa que muestra que hoy el litro de nafta cuesta más caro que el año pasado, cuando en pesos el barril creo que bajó de 2.600 y pico a 1.400. Eso es un poco lo que a la gente le cuesta entender. Ahí está la placa. 41.80 el litro de súper, 42.50 cuesta ahora, cuando ahí está el barril en pesos, ya hecha la cuenta, 2.673 le costaba el CAP el año pasado y ahora le cuesta 1.411. Yo no sé, yo creo que fui bastante claro en cómo ha sido el proceso, lo podemos analizar. Nosotros estamos yo me hago cargo de toda la gestión en la cual estoy, por supuesto, para tratar de mejorar la gestión en todos los aspectos, ¿no? O sea, nosotros estamos para mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de organización del trabajo, las necesarias mejoras en la producción, en las mejoras en los resultados, en los números, la mejora en la comunicación, esta que está bastante desbalanceada con respecto a lo que está pasando con ANCAP. Ahora, Gómez, yo creo que ANCAP es una empresa que es clave para el desarrollo productivo en el país. Es un pilar fundamental. Está claro, a mí me gusta que venga usted aquí porque ha pasado gente de que estuvo en la comisión investigadora, que está en la comisión investigadora, a favor, en contra. Todos tienen la vocación y la voluntad de investigar
sacar a luz los hechos, sacar lo que está mal, lo que está bien. Algunos tendrán intencionalidades políticas, otros no se las atribuye a nadie, pero parece que para la gente hay aspectos que no quedan claros y que hacen ruido. Una fiesta que cuesta 300 y pico de mil dólares. ¿Usted cree que todo está tan bien o que reconoce que hay aspectos que son muy difíciles de comunicar a la gente y que realmente se hace necesaria una explicación? Porque las críticas han partido incluso de Lorenzo en la comisión, Astori en la comisión. Ya no es la oposición con intencionalidad. Hay realmente todo un tema detrás, ¿no? Está complicado. Yo creo que el tema detrás, y no, digamos, la opinión es la mía, por lo tanto no comprometo ninguna otra opinión, es que hay un cuestionamiento justamente a lo que tú comentabas sobre el tema de si las empresas del Estado, en particular ANCAP, Antel, UTE, deben ser o no pilares fundamentales del desarrollo de un país. Yo creo que la experiencia que hemos tenido en los últimos años ha demostrado que las empresas del Estado, en distintas circunstancias, con devaluación, sin devaluación, con desaceleración, con aceleración, han jugado un papel clave en lo que tiene que ser con el proceso de inversión en el país. ANCAP en los últimos 10 años invirtió en 10 fábricas y eso está escondido. O sea, la mayoría de la gente pero independientemente de emprendimientos que aseguran. No, perdón que le corte, pero queda pendiente como 3 temas, que uno lo decía Martín, lo que se gasta en una fiesta, yo voy a eso. Lo de Radio Quebracho y también lo de Exor. No queda claro esa empresa intermediaria. Yo voy a eso, pero digo, quería, porque ya que tengo esta oportunidad, plantearlo. 10 fábricas en 10 años construimos. 4 fábricas de biocombustibles, 2 fábricas de cemento, 2 fábricas de El cuestionamiento es cuánto se gastó y cuánto una es planta el de déficit que generaron esas inversiones. ¿Voy a esa pregunta o a la tuya? Porque está bueno eso, ¿no? O sea, ¿tenemos un alto nivel de endeudamiento? Tenemos un alto nivel de endeudamiento. Por supuesto que tenemos un alto nivel. ¿Y por qué se tomó en dólares? ¿No se conversaba con el Ministerio de Economía? ¿Por qué tenemos un alto nivel de endeudamiento? Porque ANCAP, históricamente, no estos gobiernos, todos los gobiernos, le han marcado un tope para lo que pueda ser su rentabilidad anual, cuando da ganancias. Sí, los últimos 3 años no, pero el anterior sí dimos ganancias cuando el tipo de cambio nos favoreció. ¿Cuál es el tope de ganancias que se le ha habilitado a ANCAP? Porque lo demás son impuestos, este gobierno y todos los gobiernos anteriores. Porque ahora reclaman que el IMESI tenía que rebajarse, no sé cuánto. Antes era 50% el IMESI. Si la nafta valía 40 pesos, 20 pesos era de IMESI, hoy son 46. El tema es el uso de los impuestos, ¿no? Después en qué se usa. Yo creo que se ha hecho una inversión muy fuerte en los últimos tiempos en educación, en salud, etcétera, etcétera. Pero las inversiones, ¿verdad? Esas inversiones, ¿por qué tuvieron ese nivel de endeudamiento? Y justamente porque teníamos esos 30 millones de dólares de utilidades con 30 millones de dólares de utilidades no se podía haber hecho todos estos emprendimientos. Ahora, ¿se tenían que haber hecho estos emprendimientos? Sí o sí, porque si no cerrábamos las plantas, si no nos metíamos en todo este proceso. Y además apostamos al desarrollo de nuevas cosas, como por ejemplo los biocombustibles con el impacto social que eso tiene en nuestra sociedad. Gómez, lamentablemente el tiempo que tenemos escasea y queremos escuchar una respuesta, sobre todo suya, respecto de acciones como lo de la fiesta, ese volumen enorme que se gastó y que la gente realmente pregunta y reclama. Sí, porque además no me gusta ese término a mí. Ese término que tú utilizás, no lo voy a utilizar, porque en realidad fue la inauguración de la inversión ambiental más importante del Uruguay, no de ANCAP. 400 millones de dólares. Pero la inversión era la planta, no la inauguración. Sí, pero estamos la hablando gente lo que cuestiona es cómo llegó la 10 a trabajar para ANCAP y lo que se gastó en esa inauguración. 400 millones de dólares fue la inversión. En la cuestión ambiental que requería el país, porque si no, no podíamos seguir teniendo combustibles producidos acá. Entonces se hizo una actividad que fue un evento internacional. Ahí se conjugó una cuestión necesaria para el gobierno, que era el tema del relacionamiento entre 2 gobiernos que se venían llevando muy mal. Se conjugó a su vez que fue la propia intendenta de Montevideo a entregarles la llave de la ciudad a la presidenta argentina porque había habido algunos chisporroteos o no sé qué, en otras ocasiones no se le había entregado la llave de la ciudad y se aprovechó esa instancia para hacer un evento internacional en una refinería con todos los riesgos que eso tiene. Hubo que hacer escaneo de las personas como se hace en el aeropuerto para el ingreso. Había un ambiente pesadito también con gente que venía de la Argentina. En fin, yo esas cosas no quiero referirme. Pero realmente fue esa actividad
tuvo ese despliegue porque se buscó ¿Usted no justifica solo lo que se pagó? Sí, claro que lo justifica. ¿Esa carpa se construyó especialmente para esa ocasión o se alquiló una carpa? No, se alquiló una carpa, es una carpa de unas dimensiones enormes. ¿Y sale $120.000 alquilar una carpa? Exactamente no sé cuánto sale, pero sé que fue una carpa que debe haber muy pocas de esas características. Se estuvo casi un mes trabajando para hacer toda esa instalación. A ver, vamos a hablar, emprendimientos enormes para el desarrollo productivo del país, con UPM, Botnia, etcétera. Digo, se han hecho lanzamientos y no precisaron gastar tanto. Se pudo hacer. No, hay otra cosa que se cuestiona también. Con la sensibilidad binacional que había. O sea, es opinable. Yo lo que digo es que fue un evento internacional de estas características que yo lo digo, y desde el punto de vista de ANCAP, fue un 0,1% de lo que fue la inversión en la planta de sulfurizadora. Hablaba un 0,1%, lo que invertimos ese día para una actividad que, repito, trascendía los intereses de ANCAP y de YPF, que también participó, que tenemos un excelente relacionamiento. Participó el PIT-CNT en la parte oratoria, sobre todo destacando el PIT-CNT. Ahí está justo Abdala, lo estoy mirando por allá atrás. Coincidimos. En el valor que había tenido esa obra. ¿Saben lo que pasó en esa obra? 600.000 horas de capacitación se dieron a trabajadores que no tenían experiencia para trabajar en emprendimientos como este, y se le acreditaron los saberes a partir con la UTU. Y esa experiencia adquirida en el trabajo en la refinería luego les permitió ir a UPM y a otras obras. O sea que tuvo una dimensión muy importante esa obra realizada, donde trabajaron muchísima gente. Gómez, perdón que lo llevemos así como de sopetón, pero es que el tiempo se nos va y vio cómo es la televisión. Una duda que tenemos, ¿cómo está ANCAP con este juicio? Entonces, ¿puede perder entre 3 y 5 millones de dólares por la empresa Exor? Y bueno, lamentamos que haya ocurrido lo que ocurrió, que fue la filtración de una información que confió el gerente de servicios jurídicos en que iba a resguardarse. Eso por X motivo salió y estamos en una situación complicada ahí con esa empresa. Confiamos en que lo vamos a resolver como hemos resuelto otras cosas. Yo confío además en el trabajo de la investigadora. Digo, más allá de lo que está ocurriendo hoy, de que la comisión no llegó a ninguna conclusión, porque la conclusión la va a tomar el 6 de diciembre cuando termine de laburar. Lamento lo que hacen algunos legisladores que ya sacaron sus propias conclusiones. Entonces yo, el tema de la gestión de ANCAP, que está bueno hablarlo y todo lo demás, yo lo discuto adentro de la empresa y lo discuto como lo discute cualquier directivo dentro de su empresa para mejorar los resultados. Y lo discuto con el gobierno también. No en una investigadora. Ahora con respecto al tema de los juicios que ya se están tomando, de decir que hay yo escuché acá delito, sobrefacturación. Si usted es oposición y se pero le dan una la comisión no para trabajó. Que financien CAP en vez de ir directamente con Venezuela, ponemos a alguien que tiene un vínculo. La comisión no trabajó, no terminó de trabajar. La fiesta y la publicidad en Quebracho tiene que ver una agencia que es amigo de alguien que tiene un vínculo. Pero si hay... Digo, le están dejando como muy bien el plato todo está servido. muy bueno todo, pero si hay pruebas, lo que hay que hacer es evitar todo este camino de la investigadora, de no sé cuánto. Me imagino que los legisladores tienen que estar a doble tiempo porque está todo el tema del presupuesto para discutir, que es tan importante por 5 años y demás. Deberían ir por el atajo y decir, bueno, yo estimo que en acá tal cosa. Y bueno, vamos a la justicia y en la justicia resolvemos... ¿Precisa ir a la investigadora para tener pruebas? No necesariamente. Si hay, pero ¿por qué están ya sacando conjeturas? Si ya están sacando conjeturas, bueno, llevemos esos temas ya para afuera. Pero porque nos dan trabajo a nosotros. Es parte de... Es cierto, eso es cierto. Si no, ¿quién viene a sentarse acá? Eso es cierto. Muy bien. Bueno, veremos qué pasa entonces ese 6 de diciembre y qué llega y qué no llega a la justicia. Juan Gómez, muchísimas gracias por vuelta, agradezco la invitación. Por su tiempo, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, ya recibimos en minutos a otro